Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una vez más a este su programa, Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Muchos saludos para todos, qué bueno es volver a reunirnos con ustedes que nos escuchan y nos siguen. Y hoy, Laura, queremos traer una entrega que hemos titulado Algunos principios bíblicos necesarios para el matrimonio. Y pasa mucho que cuando hablamos de matrimonio, pues conocemos que hay muchos temas diversos que tienen que ver con la relación matrimonial. Se habla de la comunicación, de las expectativas, de los roles. Hay muchos temas que tratar cuando hablamos de matrimonio. Pero hoy queremos hablar de algo diferente, y es principios que encontramos en la palabra de Dios que tienen que ver o que afectan directamente al esposo y a la esposa como hombre y mujer de Dios. La relación entre ellos. Y que va a verse manifestado en su relación matrimonial. Porque tendemos a ir al problema. Hay problema de esto, hay infidelidad, hay muchos temas que afectan, pero me pasó el otro día, Laura, a manera de introducción, que en una de nuestras redes yo compartí una reflexión de esas que compartimos, y puse una cita entre paréntesis de Santiago, que es la que dice por qué baten esas pasiones entre ustedes, bla, bla, bla. Y un varón soltero me escribió diciendo que eso no tenía que ver con el matrimonio, que porque yo ponía esa cita ahí. Y entonces me dejó pensando, porque yo dije, mucha gente cree en su estudio bíblico y de no hacer exégesis incorrecta y de ahora ir reformándose y aprendiendo a estudiar y aplicar la palabra correctamente. Este joven me hizo entender que si el texto no habla específicamente del matrimonio, no se puede usar para el matrimonio. No lo puedes usar para otra cosa. Y entonces el esposo no es un creyente. Él dijo, esto aplica a la iglesia, esto está escrito dentro del contexto de la iglesia. Bueno, el esposo no es un miembro de la iglesia, la esposa no es una oveja de la iglesia. Es el contexto más bien de las relaciones y las pasiones que se baten y de nuestro pecado y la concupiscencia del corazón que se van a ver en todas las relaciones, en la iglesia, en el matrimonio. En relaciones en la iglesia, pero entre esposo y esposa, que es la relación más cercana. Sí. Entonces eso me dejó pensando. Yo dije, wow. A veces creemos que si no es Primera de Pedro 3 o Efesios 5, Colosenses 3, que son los textos tradicionales del matrimonio, los otros no aplican a nosotros. Y entonces eso es lo que queremos hacer hoy. Queremos tratar algunos principios bíblicos generales para todos los hombres y mujeres cristianos, que entonces nos van a hacer mejor capacitados para ser ese esposo y esa esposa que Dios nos llama a ser. Así es. Y habrá un primer principio que queremos compartir con ustedes es poner a Jesús, es poner a Cristo en el centro, en el primer lugar. Sí. Es amar a Cristo por sobre todas las cosas. Por sobre tu pareja, por sobre tu cónyuge. O sea, poner a Jesús antes que el esposo y antes que la esposa. Mira lo que dice Mateo 22, 35 al 38. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande primer mandamiento. O sea, cada persona del matrimonio debe amar a Dios más que a su cónyuge. Amén. Y eso es algo que en temas matrimoniales muchas veces no tratamos, porque cómo tienes que amar a tu esposa, cómo tienes que amar a tu esposo, respetar a tu esposo, y eso está bien, pero queremos ir sobre estos principios que son más generales y más fundamentales, que nos van a ayudar entonces a cumplir nuestros roles. Y Laura, la realidad es, si somos honestos todos aquí, que ¿quién cumple el primer mandamiento? ¿Quién cumple a cabalidad el mandamiento de amar a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza, toda tu alma? Y yo creo que ahí es que fallamos, cuando no amamos a Cristo, a Dios, y no lo ponemos en el primer lugar y es el centro de nuestras vidas. O voy a querer que mi esposa sea el centro, o yo voy a querer ser el centro, o mis hijos van a ser el centro, o el trabajo, o el fútbol. Algo va a ocupar el lugar de Dios, que entonces no me va a dar la capacidad
para cumplir lo que Dios pide de mí como esposo y como padre. Porque mira, ayer precisamente, Fausto, oíamos en el sermón en la iglesia que el único que merece toda nuestra adoración suprema es Dios. Amén. Pero nosotros ponemos a otras cosas en lugar de Dios. Ponemos la familia en lugar de Dios, ponemos el marido o la esposa en lugar de Dios, ponemos a los hijos en lugar de Dios. Y lo primero para que una relación, cuando yo hago eso, si yo pongo a Fausto sobre Dios, yo voy a tener expectativas sobre Fausto que Fausto no puede cumplir. Así es. Entonces, por eso la base de un matrimonio que va a funcionar es que cada uno de los miembros del matrimonio haya puesto a Dios primero. Amén, amén. Y yo creo que la obra para muchos es difícil. Lo conocemos intelectualmente, lo conocemos doctrinalmente, pero a la hora de la práctica, por nuestra idolatría, por nuestra tendencia a amar al yo y poner al yo por sobre todo, aún por encima de la pareja, pues se nos hace muy difícil, una imposibilidad poner a Dios en el lugar que le corresponde. Sí. Entonces vivimos en esta lucha continua de tratar de resolver nuestras diferencias, de tratar que nuestros matrimonios funcionen, de tratar que nuestras familias sean familias que glorifiquen a Dios. Pero nos está faltando el elemento principal, que es poner a Dios en su trono, poner a Dios en donde Él debe estar. Y cuando ponemos a Dios en su trono, vamos a obedecer sus mandamientos. Y cuando yo obedezco sus mandamientos, eso va a hacer que yo pueda tener una mejor relación, porque yo voy a perdonar, yo voy a hablar con prudencia, porque yo voy a obedecer esos mandamientos que el Señor me dice. Entonces eso va a ayudarme en mi relación. Yo creo que habrán algunos que nos están oyendo y dirán, bueno, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo? Si mi condición caída no me ayuda, no me lo permite, ¿cómo hago? Yo creo que el primer paso, como en muchos de nuestros pecados, es arrepentirnos, es reconocerlo. Yo creo que ahí está la clave, Laura. Muchos nos cuesta trabajo reconocer que no amamos a Dios por sobre todas las cosas, porque se oye fuerte. Para un cristiano es duro. Porque yo voy a la iglesia todos los domingos. Exacto, yo le sirvo y yo hago esto y yo doy dinero y yo hago todas las cosas que los cristianos hacen. Pero sabemos que no se trata de hacer. Se trata de amar a Dios por sobre todas las cosas y ponerlo en el lugar que le toca. Entonces, lo primero que nos toca hacer es confesarlo como pecado y decirlo a otros. Mira, hermano, yo tengo que arrepentirme continuamente porque me doy cuenta que mi corazón pecaminoso idólatra no pone a Dios en el primer lugar. Y entonces arrepentirte de eso, pedirle perdón a Dios, confesarlo, hablarlo, no te dé pena. Dios no quiere que tú seas perfecto, Dios quiere que tú seas obediente y honesto y transparente. Hablando verdad, porque donde hay verdad hay luz y la luz brilla y entonces vas a ver el avance. Me pienso en un rompecabezas, cuando tenemos esa pieza central o esa pieza que falta, si la ponemos donde no es, nada va a encajar. Exacto. Pero cuando ponemos a Cristo en primer lugar, todo va a funcionar, todo va a fluir, como dice la palabra, que ese debe ser nuestro primer amor, ese debe ser nuestro primer amor para que todo lo demás... Y luego entonces de confesarlo y arrepentirlo, pues nos toca entonces buscarlo, poner nuestra atención hacia Él, leer su palabra, orar, leer libros conocerlo cada vez más, ver cómo puedo conocer más de Cristo, del Evangelio, de lo que hizo por mí, de lo que Él pide de mí. Y todo lo demás. Eso está en su palabra, mis hermanos. Será añadido, como dice la palabra. Si no voy a poder amarlo. Yo amo a quien conozco, yo amo a quien me ama, yo amo a quien está cerca. Entonces tenemos que esforzarnos en buscarlo porque Él no está físicamente frente a mí. Pero yo tengo que acercarme a través de los medios que Él ha dado para yo poderme acercar y encontrarme con Él. O sea que cuando yo tengo a Dios como Dios, Fausto va a estar en el lugar correcto y las demás personas van a estar en el lugar correcto y yo voy a estar en el lugar correcto. Entonces eso me va a ayudar. Así es. Y Fausto, un segundo principio. Un segundo principio, Laura, sería estar llenos del Espíritu Santo. Estar empoderados por el Hijo y confortados por el Padre. Es decir, estar, no solo ahora ser creyente, sino ser un creyente a 100% lleno de potencia, del Espíritu. Que es lleno del Espíritu, en una relación cercana a Jesús, en obediencia al Padre. Porque cuando estamos llenos del Espíritu es que vamos a poder obedecer a la palabra, ¿verdad? Mira lo que dice Efesios 5:18, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y más adelante en Efesios 6 dice, por lo demás,
Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Cuando el diablo quiera venir a sembrar cizaña entre nosotros, yo voy a estar firme en el Señor, llena del Espíritu, y no voy a dejar que esa cizaña venga a dividir. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra nuestra pareja, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Amén. Este es otro buen ejemplo de cómo la Escritura aplica a nuestro matrimonio, aunque no esté hablando del matrimonio específicamente, porque dime si tú como esposo y esposa no te ves reflejado ahí. Y cómo cuando nos habla de estas luchas y estas cosas, no la ves aplicada a tu matrimonio, a tu relación matrimonial, que es la relación más cercana, la más retante, la más difícil muchas veces. Entonces es importante encontrar en la palabra a principios que nos van a ayudar a acercarnos más a Dios, a ser mejores cristianos. No me gusta usar ese término, pero cristianos más devotos, más piadosos, más que adornen el Evangelio. Exactamente, porque eso va ahora a verse reflejado en mi matrimonio y en todas mis demás relaciones familiares y en la iglesia y en todas partes. Y Fausto, dime si no es cierto, nosotros que cuando damos consejería oímos parejas en conversación, cómo Satanás trata continuamente de sembrar cizaña en las cosas más estúpidas y más sencillas, que no deberían ser un problema, pero causan una gran brecha. Y tú te das cuenta que eso es tan real, que como en el matrimonio se ve que no es el enemigo ahí, es el enemigo, Satanás, y no la pareja. Amén. Entonces solamente llenos del Espíritu podemos nosotros hacerle frente. A los esposos y las esposas que están llenos del Espíritu, cuando en los matrimonios de los que ellos son parte, van viendo cómo eso va a ir cambiando a cada uno de los cónyuges. Y en la medida que te van asemejando más a Cristo, porque estás dejando que el Espíritu Santo se avive en ti y te llene, pues ahora tú vas a ir viendo los frutos de una relación más apacible, más llevadera, más conforme al carácter de Cristo. Como tú decías, vemos a veces parejas discutiendo por cosas tan necias. Sí. Y no lo digo como que son una pareja. Nosotros mismos hemos tenido épocas en nuestra vida donde nos hemos visto enfrascados en discusiones por cosas que no tienen ningún valor, ni eterno ni terrenal. Ni siquiera temporal. Pero entonces, ¿por qué nos pasa eso? Porque no estamos llenos del Espíritu, porque no estamos poniendo a Cristo en el primer lugar. Y entonces yo me pongo en el primer lugar y quiero lo que yo quiero y que se haga como yo digo, y ahí entonces vienen las contiendas y vienen las dificultades. Y Fausto, la próxima se desprende mucho de esta que ya le veníamos hablando, que recordemos quién es nuestro verdadero enemigo. Exactamente. Que es Satanás, y no voy a volver a leer ese texto de Efesios. Pero recordando continuamente que mi esposa no es mi enemiga, que tu esposo no es tu enemigo, que tu enemigo es Satanás y que él va a hacer lo que tenga que hacer para tenerlos a ustedes, primero, alejados de Dios, deshonrando a Dios, deshonrando el pacto matrimonial del que son parte con Dios, dando mal testimonio a los que están a su alrededor, no siendo de buen ejemplo a sus hijos, que por eso entonces se apartan de las cosas de Dios cuando llegan a cierta edad, porque ven esa dicotomía y esa hipocresía. Tu esposo y tu esposa no es tu enemigo, aunque en el momento se sienta así. Pero ¿tú sabes por qué se siente así? Porque quizás Dios lo está usando, aún en su imperfección y su pecado, para confrontarte con tu idolatría, con tu amor por ti, por tú querer ser el que se salga con la suya y que se haga como tú quieres. Ahora tu cónyuge se levanta en contra de eso y parece tu enemigo o tu enemiga. Pero te has puesto a pensar que quizás es el instrumento que Dios está usando en ese momento para confrontarte con tu amor por ti, que es por encima de tu amor por Dios. Hacer lo que tú quieres y salirte con la tuya. Con el egoísmo, pero ¿cuántas veces uno no se siente como que tiene un enemigo en la casa? Y es precisamente por eso, porque cada uno quiere jalar para su lado y que se haga como ellos quieren. Y yo creo muchas veces, Laura, que para muchos cristianos, hablar de Satanás y el enemigo, del engañador, es como hablar de algo fantástico.
¿Ves? Como de algo que no... Si yo te digo, mira, no es tu esposa la que es tu enemigo, es el enemigo, es como que ella es la que me está diciendo esto, ella es la que me habló mal, ella es la que me respetó. Digo, sí, pero ¿qué está queriendo Dios mostrarte? Y cómo Satanás quizás los está usando para traer discordia y disensión a veces, y separación entre ustedes. Como no estamos llenos del Espíritu, a veces nos dejamos usar más por el enemigo que por Dios. Así Deberíamos ser usados por el Espíritu para traer unión, para traer para perdonar, armonía. para soportar, para Exacto, para pero entonces pensar el en lo enemigo bueno. viene y siembra cizaña. Entonces él es el enemigo, no es la pareja. Así mismo es. Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio. Un cuarto principio bíblico que debemos tomar en cuenta es el asumir responsabilidad personal. Y eso es algo, Laura, que vemos mucho en las disfunciones matrimoniales, donde una de las partes, o a veces ambas, no se responsabilizan por lo que traen a la ecuación. Él o ella ven como el otro les dice esto, le hace aquello, no le hace, o lo respeta, o no lo ama, o no le dice, o le hizo. Y entonces ahora yo me enfoco en lo que el otro está haciendo, dejando de hacer, y yo no me apropio de mi responsabilidad y de lo que yo traigo, porque tú sabes que hasta donde yo recuerdo, ambos somos pecadores. Y ambos vamos a contribuir, sea directa o indirectamente, de manera activa o reaccionaria, vamos a contribuir. Sí. Entonces es importante poder apropiarnos, asumir responsabilidad de lo que estamos trayendo a la dinámica. Porque como tú dices, en los dos hay pecado. Y muchas veces decimos, no, yo soy así porque tú eres así. O yo hice eso porque tú me dijiste eso. Y no, yo hice eso por las pasiones que se tenga dentro de mí. Entonces, yo creo que... Y vamos a pensar, Laura, que sí, que uno hizo algo malo. Sí. Eso es muy natural. El otro tiene que reaccionar. ¿Cómo reacciona el otro? ¿Cómo va a responder el otro? Claro. ¿Al mismo nivel? ¿Peor? Sí. ¿O voy a tratar de responder como la palabra me llama? Que ahí es donde responder? me llama a mi responsabilidad personal. Mira lo que dice Fausto Romanos 14, 12, 13, hablando Pablo de cómo tenemos que vivir con los demás. Y dice, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Nosotros no vamos a dar cuenta, yo no voy a dar cuenta a Dios de Fausto. Yo voy a dar cuenta a Dios de mí. Correcto. Entonces dice, por tanto, ya no nos juzguemos unos a otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano, hablando del hermano débil. Pero en este caso es, concéntrate en ti. Tú vas a dar cuenta a Dios por tus propios pecados, por tus reacciones. Entonces tienes que responsabilizarte de lo tuyo. Y mira lo que dice Filipenses 2, de 12 al 13. Ocúpense, cada uno lo suyo, ¿verdad?, en su salvación, con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes el querer como el hacer. Dios está trabajando en cada uno, y cada uno tiene que ocuparse en su propia salvación, en su propia vivir la santificación, en su propia santificación, en su propia madurez, en su propio crecimiento. Amén. Yo no soy responsable, y las mujeres sufrimos mucho de eso, de la santificación de mi esposo. En un sentido, pasivamente lo voy a hacer porque yo existo y yo voy a pecar y yo voy a hacer cosas que lo van a santificar. Pero yo no voy a dar cuenta a Dios por él. Yo voy a dar cuenta a Dios por mí. Correcto. Entonces tenemos que asumir esa... Y la palabra nos dice, Laura, que el Espíritu Santo que Dios ha venido a morar, que lo ha enviado a morar en nosotros, ahora como regenerados, como creyentes, nos va a dar la capacidad para poder... llevar a cabo estos imperativos que Dios nos llama. Y al final es lo que tú decías, es un tema de crecimiento. Estoy creciendo, estoy madurando. Aun cuando hay diferencia entre nosotros y Dios las usa para confrontarnos, hay un propósito ulterior, y es Dios usando a mi pareja para formarnos a la imagen de Cristo. Dios no quiere que tengamos 50 años de matrimonio y que estemos peleando como el año 3. Porque entonces no aprendimos la lección, nos dejamos
nos dejamos llevar por la carne y por lo negativo de la Andamos en la dinámica, carne, y no aprendí, como dice la palabra, a sacar provecho a cómo Dios está usando estas situaciones para confrontarme, para hacerme crecer, para morir a mí, que es el obstáculo más grande. Yo soy mi obstáculo mayor. Entonces es importante que podamos responsabilizarnos. Claro, que cada uno se enfoque en obedecer a Dios. Amén. Y con eso no estamos diciendo, hermano, que el otro no lo hizo mal. Sí, probablemente lo hizo. Muchas esposas de ustedes que nos escuchan, muchas de ustedes que tienen maridos que quizás han sido infieles, que están tomando, que están descuidando el hogar, que están trabajando más de lo que deben, lo que sea. Sí, ellos no lo están haciendo bien. Ahora, tú responsabilízate de la parte que a ti te toca como esposa, ¿ves? Como mujer, como hija de Dios, porque eso es lo que Dios va a hacer para hacerte crecer y madurar. ¿Y qué tal si Dios usa eso, como hemos dicho muchas veces, porque está en la palabra, para atraer a tu marido en su momento? Claro. No es a ti que te toca traerlo. Sí. Tú lo vas a hacer, pero es por el fruto que Él va a ver en ti. Es por lo que Él va a ver en ti que está pasando, que Él va a verse inquietado, porque el mismo Dios ahora lo va a ir atrayendo. Fausto, y una quinta un quinto principio bíblico que debemos considerar es uno muy importante, que de nuevo no puedo olvidarme al joven que nos escribió, porque él dirá, no, pero eso no tiene que ver con el matrimonio. Sí. Saquémonos la viga de nuestros propios ojos antes de estar señalando la de mi marido, la de mi esposa. Eso va muy a la par con lo que decíamos anterior. Sí, confiesa y arrepiéntete. Es decir, saca la viga de tu ojo, que puedas ver con claridad, porque estamos tan atentos en lo que el otro está haciendo, dejando de hacer. Entonces, eso es una enseñanza que aplica a la iglesia en general, al creyente en general. Sí. Pero dime tu esposa y esposo que me escuchan, ¿cuántas veces esto no ha aplicado a nosotros dentro de nuestro matrimonio? Entonces, estas no son como enseñanzas desconectadas que van nada más que dirigidas a grupos específicos. Es que toda la palabra, o sea, los esposos y las esposas somos cristianos, los que lo somos. Y entonces todas estas cosas aplican a nosotros. Mira lo que dice Mateo 7, del 3 al 5. El texto clásico. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu esposo, de tu hermano, pero de tu esposo, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, en este caso a tu esposo, si es una mujer, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu propio ojo? Hipócrita, la palabra llama eso hipocresía. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. O sea, fíjense que no es que no saque la viga, sino que vea con claridad, o la mota del otro, sino que ok, esa persona, tu esposo tiene una viga, pero asegúrate primero, antes de ir a confrontar a tu esposo, que tú no pecas de la misma forma. Porque muchas veces nosotros... O de otra forma, pero que es pecado también. Sí, pero que Dios nos llama a confrontarnos. Pero que yo primero, antes de yo estar mirando al otro, yo esté trabajando en mi propia vida también. Y en mis propios pecados. A mí me gusta mucho, como el Señor dice ahí, la paja del otro y la viga tuya. Él está diciendo, para ti el problema de tu prójimo, en este caso tu cónyuge, parecería una viga, parecería un tronco. Pero ¿sabe qué? En comparación a lo que tú estás aportando y como tú lo estás manejando, la tuya es la que parece un tronco y la de él parece una ramita. Una pajita. Entonces, enfócate en lo que tú estás trayendo, en lo que tú estás haciendo. Este próximo texto que vas a leer, Laura, es el de Santiago 4, que es el que yo incluí en esa reflexión. Y el joven me decía que eso no era de matrimonio, ese texto no es de matrimonio. Pues dice ese versículo de Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que se baten dentro de sus miembros? O sea, de su carne. No andan en el espíritu. De sus corazones. De sus corazones que no andan en el espíritu. Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. Muchas veces los matrimonios están en guerra, porque cada uno quiere lo que quiere. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Son almas adúlteras. No saben que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios. Entonces, al final tenemos que estar atentos a nuestras propias pasiones, a nuestros propios
codicias de nuestro corazón, nuestras propias expectativas erradas, nuestras propias necesidades cuando ponemos al otro en el lugar de Dios. Tenemos que arrepentirnos de eso. Y yo creo que no hay matrimonio que lea este texto de Santiago y no se identifique en algún momento de más si tienes muchos años de casado, porque hemos sabido estar ahí, donde nuestras pasiones y nuestras tendencias y nuestros pecados nos hacen debatir y pelear y reclamar y exigir, ¿ves? Y entonces pedirle al Señor que nos deje ver con claridad lo que Él ve, porque la mayoría de las veces es ceguera, estoy ciego, mis pasiones y mi pecado no me dejan ver con claridad. Y nosotros le decimos siempre a las parejas, la mejor forma de solucionar el problema no es que el otro cambie, es que tú cambies, que tú te apropies, que tú veas tu propio pecado. Que tú pongas el foco sobre ti. Y tú hagas cambios, y esos cambios en ti van a tener un efecto en el otro. Pero nosotros tratamos de cambiar al otro, como si pudiéramos. Es que nos da trabajo cambiar nosotros mismos. Dime tú si voy a poder cambiar al otro. Es un entendimiento equivocado y ciego, mis hermanos y hermanas, de que el problema no soy yo. El problema es mi cónyuge. Porque antes de yo casarme, yo no tenía ese problema. Claro, porque ahora mi cónyuge lo está sacando a la luz. Claro. Dios está usando a otro pecador, lo pone cerca de mí, para que ese pecador, aún en su pecado, pues revele, apriete los botones correctos para que ahora salga de mí. Lo que al yo estar solo no se veía, no se percibía porque no había quien le apretara los botones. Entonces, muchas veces creemos que vamos a encontrar solución si alguien me cambia a mi pareja, si alguien hace algo y le hace ver lo mal que hace esto, lo mal que trae a la relación. Y no empezando por uno mismo. Empieza por ti, empieza a ver lo que Dios está queriendo que tú mires, ¿ves? Pero entonces nuestra tendencia es minimizar lo que yo traigo y maximizar lo que el otro trae. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos permita ver todo aquello que nosotros contribuimos a la discordia y el conflicto. Y fíjate que Jeremías 17 dice que nuestros corazones son perversos y engañosos. Así que tú puedes estar seguro que tu corazón te está engañando, porque es que siempre lo va a estar haciendo. Entonces muchos de los conflictos salen de eso. Entonces, ¿a dónde tenemos que trabajar? En nuestro propio corazón. Amén. Amén. Entonces, pidámosle a Dios que nos muestre a cada uno todo lo que nosotros contribuimos. Y nosotros hacemos ese ejercicio con las parejas cuando la vamos a aconsejar. Le decimos, haz una lista de todo lo que tú has contribuido. Ustedes están en esta situación. Haz una lista tú, aparte de tu pareja, de todo lo que tú entiendes que tú has contribuido para donde están hoy. Porque la gente tiende a hacer la lista en lo que mi pareja ha traído. La lista opuesta. Exactamente. Y cuando vienes a ver, las parejas traen listas grandes. Porque cuando el Señor empieza a obrar y tú empiezas a ver las cosas que tú has hecho desde el comienzo, ahora, no es que las de tu pareja desaparecen, pero ahora vas encontrando un balance y te vas dando cuenta, wow. No, y tú te encargas de trabajar en esa lista tuya. Así mismo es. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Un sexto principio que debemos tomar en cuenta es uno muy importante a la luz de la palabra, que es el perdonarnos los unos a los otros, el reafirmar nuestro pacto, nuestro amor, nuestro compromiso y el apoyarnos el uno al otro como matrimonio. Así es, Fausto, yo pienso siempre que el matrimonio consta de dos pecadores. Entonces imagínense, si somos dos pecadores, vamos a pecar. Continuamente. Entonces eso quiere decir que el otro me va a tener que perdonar continuamente, perdonarme continuamente. Así que definitivamente, mira lo que dice Colosenses 3, del 12 al 13. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose uno al otro y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó,
así también háganlo ustedes. O sea, yo tengo que, Amén. a mi esposo, yo tengo que tratarlo con compasión, con bondad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Tengo que soportarlo, soportar sus debilidades, soportar sus pecados, perdonar sus pecados. Y si tengo queja de él, tengo que perdonar como Cristo me perdonó a mí. Ese es el llamado. Amén. Y una realidad, Laura, es que nuestro pecado e imperfección, ni nosotros ni nuestro cónyuge se va a arrepentir perfectamente, ni va a pedir perdón como debería. ¿Ves? Tenemos que tomar eso en cuenta. Estas son enseñanzas bíblicas imperativos que están ahí para nosotros, para poderlos cumplir, ayudados por el Espíritu. Pero no es contingente a que, pastor, pero es que ella no me lo dijo como tenía que decir. Ella no me pidió perdón Él como no me pidió perdón como él debería ser. No, esto es algo que tiene que darse. Tiene que darse porque lo recibimos primero de Cristo. Y Él nos dice ahora, así como yo te lo di, así como yo te di a ti, da tú ahora a tu cónyuge y a los demás en general. Y Fausto, lo importante de perdonar, porque cuando no perdonamos, Satanás gana ventaja. Así es. Le abrimos una puerta hacia Satanás de par en par. Y Él va entonces ahora sembrando amargura, resentimiento, Así es. falta de perdón, ira, molestia en nuestro corazón contra nuestro cónyuge. Sí. Y cuando vienes a ver, estás en un matrimonio como vemos muchos, donde ya hay una tensión y un desamor y una molestia, que entonces la pareja te dice que ya no hay nada que hacer. Sí. Porque ahora esos sentimientos caídos, esos sentimientos del enemigo, de esas emociones caídas, son las que la que dominan Sí. la relación, y no ahora el perdón, el amor. Y Fausto, por eso el llamado que hicimos al principio de estar llenos del Espíritu, porque si estamos en la carne no vamos a poder perdonar. En la carne vamos a guardar resentimiento, llevar registros, pero en el Espíritu solamente porque es divino eso, yo poder perdonar. Y así como Dios renueva su misericordia sobre nosotros cada día, renovar ese amor por nuestro cónyuge. Por eso decíamos al principio, Laura, el primer punto, el primer principio, amar a Cristo, a Dios por sobre todas las cosas, porque es de ahí, de esa relación, Claro, que va a manar, va a fluir todas estas cosas. Si no, yo no puedo, si Dios no está en el primer lugar en mi vida, yo no puedo encontrar ese perdón continuo, ese amor, el reafirmar nuestro compromiso. Solo si Dios está en el primer lugar es que esto va a poder fluir de mí. Así es. Y Fausto, un séptimo principio. Un séptimo principio es el que hagamos un esfuerzo por hablar palabras de vida y no de muerte a nuestro cónyuge. ¿Cuántas veces vemos, Laura, esposas y esposos diciéndose cosas tan horribles? Y van a la iglesia el domingo, pero entonces se tratan. Eso es consecuencia del punto anterior. Como ahora yo estoy amargado, hay resentimientos y estoy amargura. resentido, pues ahora fácilmente me salen Claro. palabras hirientes, gestos y tonos ofensivos y despectivos. Por eso tenemos que vivir como desarraigando semillas de amargura de nuestros propios corazones, Así mismo. como los jardineros que están sacando hierba mala. Tenemos que hacerlo continuamente, porque si la dejamos ahí, eso va a salir, porque de lo que está en el corazón habla la boca. Así mismo Entonces, dice la palabra. dice Efesios 4:29, no sale de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia. A los que Imparte escuchan. nuestras palabras gracia a nuestra cónyuge, o lo que sale de nuestra boca es ácido y amargura y resentimiento. Mira lo que dice Proverbios 18:21. Muerte y vida están en el poder de la lengua, en el poder de la boca, y los que la aman comerán su fruto. Sí, La palabra está llena de enseñanzas sobre cómo expresar nuestras palabras, cómo ser sabios, cómo ser amorosos y cómo no destruir Sí. con nuestra lengua y hacer daño. dice que vamos a ser juzgados por cada palabra vana que salga de nuestra boca. Entonces todo lo que hablemos debe ser medido para ¿qué? Para edificar. Como yo con lo que estoy diciendo, estoy edificando al otro, lo estoy haciendo mejor, más como Cristo. Y la palabra te dice que devuelvas mal con bien, que por un mal que te hagan, tú devuelves un bien. Si tu marido te habla mal, es despectivo contigo, te trata mal, devuelve una palabra amorosa, una palabra Así paciente, una palabra
que imparta lo contrario a lo que Él te está lanzando. Y tú vas a ver el efecto que tiene eso. No es nuestra reacción natural cuando estoy en la carne. En la carne quiero tirarle con un plato que estoy fregando. Pero en el espíritu, si estás en el espíritu, pues entonces devuelve ese mal con un bien. Y tú vas a ver cómo Dios usa eso, porque estás actuando como Él actuaría. Él está actuando como Él te ha dicho que actúe. Y mira, Laura, esta corta lista de cuando un cónyuge te lastime o te hable mal o te falle y te haga algo que te hiera. Mira cómo trabajar eso. Trata entonces, cuando Él te lastime, trata de encontrar tu confort en Cristo, consuelo. Tu consuelo. Busca esperanza en Dios, no en tu pareja. En el matrimonio, nunca, cuando nos intercambiamos votos, yo le prometí a ella, yo voy a ser tu esperanza, o ella va a ser mi esperanza. No, Cristo es nuestra esperanza. Saca la paja de tu ojo, como te dijimos a la luz de estos puntos. Trata de perdonar, como venimos diciéndote. Ama a Cristo, porque te ha amado a ti primero. Ese es el punto principal. Y habla palabras de vida que animen y que afirmen. ¿Ves? Estas son cosas que hay que ir practicando. Solamente llenas del Espíritu podemos vivir de esa porque manera. El hombre natural no puede hacer esto. Pero así por eso el número 1 está en el primer lugar. Y Fausto, un octavo principio sería el de poner los intereses de nuestro cónyuge primero. Que es sinónimo a morir a mí, para que entonces mi pareja sea superior a mí. Yo leí esta mañana que la vida cristiana es una escuela de muerte al yo. Así mismo, ¿eh? Entonces, el matrimonio es un instrumento muy preferido por Dios. Fíjate que ese es el proceso de santificación. Yo voy siendo santificado en la medida que hay menos de mí. Yo voy muriendo y Cristo entonces va tomando mi lugar. Yo voy menguando, Él va creciendo en mí. Eso va produciendo la santificación, que es una vida de madurez, una vida de piedad. Mira lo que dice Filipenses 2, del 1 al 5, cuando comparando a Cristo, o sea, dándonos el ejemplo de Cristo. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haga completo mi gozo siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu. Pablo le decía eso como una pregunta retórica. Por supuesto que hay consuelo en Cristo, por supuesto que hay comunión en el Espíritu, por supuesto. Entonces, ¿cómo van a vivir? Entonces él dice, no hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando sus propios intereses, sino más bien los de los demás, que es la misma actitud que hubo en Cristo, que buscó los intereses de nosotros. Amén, amén. Oye, cuando tu cónyuge se quede corto o corta de llenar tus expectativas, ve a Cristo, ve a aquel que va a llenar cada una de tus expectativas, que nunca te va a fallar, que nunca te va a desilusionar. Solo Él. Cuando tenemos estos problemas en el matrimonio, hermanos y hermanas, es porque yo he puesto a mi pareja en primer lugar. En el lugar de Cristo. Yo estoy esperando de él o de ella cosas que ellos por su pecado no pueden dar y que solo Cristo me llama a buscarlo en Él. Cuando yo ahora lo busco en Él y lo recibo de Él, yo ahora puedo tener esta relación horizontal, saludable, estable, funcional. Sí. No, y porque estoy lleno de Él. Si yo busco en Él el valor, la afirmación, que continuamente buscamos en los seres humanos nosotros, buscamos que nos afirmen, que nos hagan esto, que nos valoren, y es en Él que lo vamos a encontrar. Y cuando nos sentimos valoradas por Él y afirmadas por Él, entonces podemos mostrar compasión, podemos mostrar amor, podemos mostrar perdón, porque estamos llenas de Él. Así es. Por eso volvemos al primer punto. Solo Cristo puede animarnos, puede valorarnos, puede afirmarnos, puede mostrarnos compasión, puede darnos amor. Y entonces de eso que el Señor me da, que yo recibo de Él, yo puedo ahora dar a mi pareja. Entonces muchos de las conflictos que vemos en los matrimonios porque cada uno quiere ser el primero, quiere ponerse primero, quiere hacer lo que cada uno quiere hacer. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y no te metas conmigo. Y es todo lo contrario a lo que dice ahí. Considerando a mi esposa como superior a mí, considerando a mi esposo como superior a mí, como primero, como alguien que va delante de mí. Un décimo principio. Un noveno, y ya nos sí, quedan dos nada más, y ya aquí ya estamos entrando más en materia matrimonial.
es que los esposos, nosotros los varones, los esposos, pastoreemos a nuestras mujeres, a nuestras esposas con el amor sacrificial que ese Jesús nos encontró. Y para eso está ese texto, Laura, clásico de Efesios 5. Sí, que dice: las mujeres estén sometidas a sus esposos, a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlos a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y mira cómo vemos en 1 de Pedro 3:7, luego de Pedro referirse a las mujeres, le dice a los maridos: ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, hablando del pastoreo del esposo a la esposa, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser coheredera con ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Los varones, nosotros tenemos ese cargo que Dios nos ha dado, de cuidar a nuestras esposas, de tratarlas con amor, con paciencia, con tolerancia, de ver por sus intereses, de pastorearlas, de guiarlas, de ser esa autoridad, esa figura que va delante de ellas, no para empujarla a un lado y él irse adelante, no, es para irla protegiendo, es para ir viendo lo que está por delante y servirla en sus necesidades. Es algo que hoy en día se hace difícil, no solo por la pasividad del varón, que también se ha dejado engañar por el enemigo, aunque ya Adán estaba pasivo frente al árbol, viendo a su mujer interaccionando con el enemigo y él no hacer nada. Pero eso sigue vigente hoy todavía, quizás a mayor escala. Entonces el hombre se ha sentado frente a un televisor de 80, 90, 100 pulgadas, yo no sé de qué tamaño los hacen ya, y la mujer pues se siente insegura, descuidada, sola, abandonada, desatendida. Entonces ese es el encargo que Dios nos da como esposo. No es solo cuando nos casamos y nos prometemos amarnos, no es solo en la cama, no es intimidad, no es sexo, es todos estos otros aspectos del matrimonio que el varón ha descuidado y que la mujer, pues al verse desatendida, pues ella ha tenido que hacer cosas que no necesariamente le corresponde a ella. Y eso, Fausto, va a requerir una muerte a sí mismo, al yo, ¿verdad? Un crecimiento, madurez, sacrificio. Y cosas todas que no fluyen con naturalidad. Por eso es un esfuerzo. Cuando el matrimonio es difícil, sí lo es. Sí lo es porque me confronta con mi pecado, hace que yo tenga que sacar de mí lo que yo prefiero dejar tranquilo. En ese sentido es difícil. Que sea gratificante, claro que lo es. El que sea una cosa no impide que sea la otra. Claro. Pero requiere de un esfuerzo continuo para lograr que funcione como Dios quiere que funcione. Y llenura del Espíritu de nuevo. Amén. Y ya tenemos un último punto, Laura, que el tiempo se nos va. El último sería esposas. Respeten a sus maridos y sométanse a ellos. Los hombres a pastorear a sus esposas y amarlas, ¿verdad? Y las mujeres a respetar. Las mujeres estén sometidas a sus esposos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo que leímos ahorita. En todo caso, cada uno de ustedes ame a su mujer, así como a sí mismo que la mujer respete a su marido. Eso está en Efesios 5, 22 diciéndole al marido aquí. Y también en 1 de Pedro se está dirigiendo a las esposas: mujeres, estén sujetas a su marido, de modo que si algunos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, a observar ellos su conducta casta y respetuosa. La esposa debe tratar de amar y respetar a su marido, no porque sea perfecto, no porque hace las cosas como debe, no porque está llenando todos los niveles de su llamado pastoral y todo lo que Dios le llama, sino porque Dios te dice que esa es la manera de hacerlo y que le dejes a él el resto. A ti te toca respetar a tu marido, tratarlo, con sujetarte a él, amarlo, y Dios
va a ser la obra que solo Él puede Y hacer. Fausto, cuando uno dice esto, uno dice, ay, pero estamos lloviendo sobre mojado, como que decimos lo mismo siempre, pero yo tengo que oír eso todos los días. Así mismo es. Mi corazón tiene que oír eso todos los días, porque a mí se me olvida. Y no quiere escucharlo Entonces, porque es perverso y engañoso. Y no queremos oír esas cosas. Porque ¿ves? la tendencia es hacer todo lo contrario. Entonces yo tengo que todos los días escuchar eso y recordarlo a mi corazón. Y si las mujeres entendieran, Laura, que en la medida que ellas se sujetan y respetan y tratan a su imperfecto marido como Dios les pide, es por ahí que Dios va a obrar en el marido. Es como que ustedes esperan, las mujeres en general, que el marido cambie, que el marido se convierta en ese marido perfecto, para entonces ella someterse, respetarlo, hacer todo lo que Dios le dice. Pero resulta que en la palabra de Dios tú no ves eso, tú no ves una contingencia donde Dios te dice, sujétate y ámalo y respétalo si Él cumple su parte. No es así, porque es que hay una fórmula que Dios ha establecido. Tú respétalo, tú sujétate, tú ámalo, tú trátalo con deferencia y tú vas a ver cómo eso va a sacar lo mejor de él. Eso no significa que la esposa no hable con su esposo, lo rete en ciertas áreas, pero que lo debe hacer en el momento apropiado, con amor, con humildad, con mansedumbre, ¿verdad? Porque obviamente los dos estamos siendo santificados. Amén, amén. Y nada, lo sabemos porque lo hemos visto, la palabra nos dice, nada motiva, nada saca lo mejor del otro que una buena conducta, que un buen trato, que una buena forma. Eso me va a ser muy difícil a mí responder mal. Y aun si lo hago, wow, me va a dejar martirizado porque mira cómo ella respondió bien, mira cómo yo le hice mal y mira cómo me devolvió bien. Sí. Muchas de estas cosas, mis hermanos y hermanas, ya para concluir, que nos alargamos un poquito, van a ser difíciles en la carne. Por eso el listado nos lleva al primer punto. Pon a Dios en primer lugar, búscalo. Lee su palabra, se llena del habla espíritu. con Él, llénate de su espíritu a través de su palabra y tu relación personal con Él. Y estos otros puntos van a ir cayendo como dominós en el lugar correspondiente. No trates de lograr el último punto si el primero no se ha dado. Una esposa no va a poder cumplir su rol si ella no tiene a Dios en el primer lugar. Sí. Un hombre no va a poder ejercer su rol como Dios se lo pide si Dios no está en el primer lugar. Muchas veces la gente lo que quiere es que uno le deje una lista de cotejar qué tengo que hacer para que mi esposo cambie. Pero no, es que empezamos por ese número 1 y eso es lo que va a hacer el cambio es en nosotros y eso produce el otro, el cambio en el otro. Así mismo es. Muchas gracias por tu sintonía, espero que hayas podido sacar muchas de estas cosas, lo hemos dicho en el pasado, pero como decía Laura, aprendemos por repetición. Yo necesito ser recordado, así como tienes que predicarte el evangelio día tras día, así tienes que revisar estos conceptos una y otra vez hasta que vayan entrando profundamente en tu mente y corazón. Te esperamos entonces en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.